Si no lo hicieron, aprovechen ahora estos primeros minutos y plantéenlo. Así me cuentan qué había que hacer. Algo me dijo Alejandra que les habló de un n menos s y un n más r. Y suponiendo que acá está el capital que se paga en caso de supervivencia, del total doble capital y después cobertura de muerte por toda la vida. ¿Cómo harían el cálculo por recurrencia? Asumiendo que tenemos calculada, bueno, obviamente suponiendo que pagamos al fin de cada año. Partiendo de una reserva supuestamente calculada acá, a una reserva calculada acá. Y primas asumo que plantearon por los primeros N años. Cuéntenme qué se les ocurrió, qué plantearon. Yo hice un planteo en colectivo considerando que las L de X más N menos S personas tienen la reserva inicial. Bien, n-s tienen esta reserva. Llamémosla n-s para no hacer lío con la nomenclatura. Que ese monto de dinero lo tengo que multiplicar a tasa de interés R más S periodos. O sea, por 1 más I a la A, en total dijiste R más S, ¿verdad? Sí. Y le tengo que sumar todas las primas que pone los sobrevivientes, también por tasa de interés hasta el final. O sea que la primera prima que considerada está acá, ¿no? N menos S más 1. Y la de acá también, perdón. N menos S me quedó. X. Sí. Lo planteé con la sumatoria. ¿Cómo lo planteaste? A ver, P de XN, que era sumatoria. Claro, por L de X más N menos S más T. Perfecto. Por 1 más I a la R más S menos T. Más S menos T. Y esta suma va de 0 a S menos 1. A S menos 1. A ver, es S menos 1. Ah, perfecto, porque son de hasta acá las primas. ¿El resto lo está siguiendo, lo que estamos haciendo? ¿Y eso cómo, a qué es lo que igualamos? Sí, eso queda igual a la reserva final multiplicada por la L de X más N más R. Más un peso que va a recibir las L de X más N personas. Bien. No lo voy a poner, pero sí, es el capital unitario por las L de X más N personas. Y eso por 1 más I a la R, porque lo llevo a tasa de interés hasta el momento final.
A ver, espera ahí. Espera, esto vamos a ir por parte, porque me parece que estamos llevando distintas cosas. La primera, estoy de acuerdo, pero la llevaste hasta acá entonces. 1 más C a la R más S, ¿verdad? ¿A qué te referís con la primera? El primer sumando, este. Claro, desde n menos s hasta n más r lo llevé. Hasta N más R, perfecto. Entonces, más la segunda sumando, que pusimos la suma de las primas, ¿a dónde estaría parada también? Al final del todo, la primera prima, por ejemplo, es, También acá. claro, Estamos r más s parándonos todo en periodo. N más R. Entonces, este L de X más N, perfecto, lo está llevando R periodos. Claro. Y falta sumar el riesgo de muerte, que me quedó una sumatoria también de los fallecidos en X más N menos S más T. X más N menos S más T, a ver si cierra S, por 1 más I. A la R más S menos T menos 1. No me... Perdón, yo estoy un poco perdida, o sea, no pueden tirar un pantallazo porque yo claramente lo hice mal. Nosotros estamos planteando por recurrencia, por eso este se supone, esperen que voy a correr esto, se supone que lo estamos planteando por recurrencia, siguiendo todos los, partiendo desde el punto que está en azul en el eje al punto que está en naranja en el eje. ¿Sí? Disculpa, ¿puede ser sí, que el límite no terminamos superior, igual, ¿puede ser que el límite superior de la sumatoria de P de X punto y coma N esté mal? Ahora lo chequeamos. Vamos a terminar de escribir la propuesta de Ezequiel y chequeamos entre todos. En la última sumando, Ezequiel, ¿a cuánto lo pusiste? A S Pasa menos R 1. más S menos 1. La propuesta de Ezequiel dice, partimos de la reserva inicial que está en N menos S, la que está en azul, todo en forma colectiva está hecha, por el montante de personas que están con vida a esa edad, que son las L de X más N menos S personas. Ese montante de dinero lo capitalizó a la tasa técnica hasta el momento donde está en naranja en el eje, que es N más R. Si hacen N más R menos N menos S, creo que está bien R más S, el primer sumando. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Están siguiendo el razonamiento de recurrencia? El montante inicial lo llevamos al final. ¿Qué más pasó entre ese punto azul y ese punto naranja del eje? Por eso sumamos. Se pagaron primas. ¿Qué primas se pagaron? Se pagaron primas desde este momento hasta este momento. O sea que en total tiene que haber, o sea, la pregunta que hacían recién, si está bien o mal, tiene que haber desde n menos 1 menos n menos s más un primas. A mí me da n menos 1 menos n, s, me da s. Me da que está bien este sumando de 0 a s menos 1. Pero esas primas no son las que se pagan después. Sí, desde acá hasta acá, las que marqué en naranja. Y, o sea, S menos 1 es un número anterior a eso. O sea, vos estás partiendo de N menos S y... S menos 1 es un número S. S es sí, psico. ya sé, o sea, no... Es la cantidad de prima la que estamos sumando, no importa la letra. Claro, sí, sí, Si sí, n pero... valiera menos 5 y este valiera más 10, serían 5 primas las que estoy sumando. Ok, pero la cantidad de primas no sería H menos S. ¿Por qué H? Si es hasta N. Digo, H, perdón, R menos S. ¿Por qué R sería N? A ver, ¿por qué sería R menos S? ¿Hasta dónde pagás primas? Ah, vos lo estás llevando hasta N. No, no tiene que ver con eso, no mezclen cosas. Este S menos 1 es la cantidad de primas que pagás. Son S primas.
Ya está, ya. Había N primas en total. Pagaste hasta acá, faltan pagar S. Eso es lo que estamos contando en ese suma de 0 a S menos 1. Claro, yo me confundí, pensé que se pagaban primas hasta N más R. No. Esto es un total doble capital. Respeten Okay. la línea del total. El total consideramos que se paga hasta N. O sea, en realidad la última está en N menos 1. Pónganle números si se marean con las letras, pero a esta altura ya deberían tener que poder trabajar con letras. Los que lo pensaron distinto, díganos qué pensaron y lo vemos. Pero acá hasta acá, la propuesta de Ezequiel creo que está bien. Plantea la suma de todas las primas que se pagaron en esos periodos. Cada una de esas primas hay que capitalizarla desde el momento donde se percibió hasta el momento donde quiero evaluar que es N. Yo me quiero parar acá. Porque lo que queremos hacer, igual no lo voy a poner igual, Ezequiel, voy a cambiar algo de tu propuesta, que vamos a dejar del lado derecho lo que queremos llegar, ¿entienden? O sea, voy a restar estos capitales que estaban del lado izquierdo, y yo lo que digo es que todo esto a qué tiene que ser igual, a la reserva, que estaba recién, ya la borré, pero decía X más N menos R, BN más R, ¿verdad? Lo que borré acá, digo. La reserva inicial, más todo lo que se pagó, se recibió en este caso, menos todos los pagos que la compañía tuvo que hacer entre lo azul y lo naranja, tiene que dar lo mismo que el montante de dinero que tiene que tener reservado con los sobrevivientes en el momento N más R. Lo único que hice acá fue ponerle un signo negativo a dos ítems para dejarlo del lado izquierdo de la igualdad y dejar solo del lado derecho la reserva a la que quería llegar. ¿Qué representa el L de X más N por 1 más I a la R? Voy a poner un peso porque lo hice todo con un peso. ¿Qué representa? Los que se perdieron, pregunto. El pago de la E capitalizado en periodos. El pago que se hizo a quienes, a los que sobrevivieron en el momento N, porque como era un total doble capital, ahí pagaba un peso a todos los que sobrevivían. Claro, sí. Por otro lado, tienen que tener en cuenta todos los pagos de muerte que hubo entre N menos S y N más R. Ahí hay más que las primas, porque hay desde N menos R, N más R digo, menos N menos S. ¿Sí? Los que no lo hicieron así, capaz que lo tienen bien si plantearon algo similar. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hizo y lo que está comparando con lo que está ahí? Antes de que pasemos a capitalizar o a dividir. ¿Se podría plantear de una en vez de colectivo directamente el individual? Porque no sería el método de recurrencia, como lo planteó. En teoría, a ver, si es un desarrollo teórico, no. Alejandro les pidió que hagan este desarrollo, el de recurrencia teórico, supongo. Después pondrá a venir el individual, sí, final, pero bueno, ahora llegamos al individual, pero para llegar al individual hay que pasar por este. No hay forma de llegar a lo individual si no pasa por lo colectivo. Esto es lo mismo que vimos de saldo de marcha hasta cansarnos en la primera parte. No hay manera de llegar a saldos individuales si no pasaste por los saldos colectivos. O sea, que no intenten pasar directo a saldo individual hasta que no entiendan de dónde salen. O sea, que así es como van a salirles mal las cosas. Siempre pasen primero por los saldos colectivos. Después de que toman la práctica habitual, entienden el mecanismo, lo repiten para todos los planes que conocen, ahí recién pueden empezar a decir, bueno, yo ya sé que esto va hacia este camino. Pero el primer paso es este.
Por eso Alejandra les dejó algo que ya había que hacer como considerar varias cosas. Después sí vas a llegar a una relación en la que va a quedar que la reserva que tenés en N más R va a ser igual a, ¿cuál es el paso para llegar a eso? Es lo que tendrían que hacer mágicamente con todo lo que tienen. Para que todos vean por qué aparecen las capitalizaciones actuariales, pues si no siguen sin entender de dónde salen. BN más R, ¿a qué lo igualo? ¿Cómo hago para igualar BN más R? ¿Qué tengo que hacer? Con el factor que tengo acá, L de X más N menos R, lo tengo que pasar dividiendo a todos los términos de la igualdad. ¿Qué es lo que pasa cuando eso pasa dividiendo? Eso es lo que tienen que observar. O sea, si ustedes dividen todos los términos de la igualdad por L de X más N menos R, ¿qué es lo que va a aparecer? El E a la menos 1. Ahí es donde aparece la capitalización actuarial, pero sin hacer este paso no sabes de dónde salió el E a la menos 1. Uno de los errores muy comunes en este plan total, que es doble capital, que es sencillo, es creer que el pago cierto que se hizo a los N o a la NX más N a los sobrevivientes se capitaliza, no sé por qué, piensan que después se capitaliza en forma cierta, porque el pago ya se hizo. Y sin embargo, si ustedes ahora trabajan esta operación, ¿cómo les va a quedar, si quieren decirlo en forma individual? La reserva inicial va a quedar capitalizada actuarialmente, ¿por qué factor? En términos, ¿cómo va a quedar ese a la menos 1? Perdón, Paula, el Bn más R, la reserva en N más R, era por L de X por L de X más N más R. Ah, más R, gracias. Ahí Y está. queda E a la menos 1, X más N menos S por R más S periodos, que es desde el principio, desde el punto azul. O sea, hasta el punto y acá. coma, ¿está bien? X más N menos S para que quede claro la edad de inicio, donde estamos capitalizando. Y R más S periodos. ¿Lo ven todos eso? ¿De dónde aparece? De todos estos factores, que no lo estoy haciendo paso a paso, pero ustedes sí deberían. Esto por 1 más y a la R más S, se está dividiendo todo por L de X más N más R, y está formando la capitalización actuarial. La suma de las primas anuales también va a ser una suma de factores actuariales, de capitalizaciones actuariales. Entonces, la suma de capitalizaciones actuariales, ¿qué hace que aparezcan? Suma de capitalizaciones actuariales, factores de capitalización actuarial. La S. Una S. Si la tuvieran que escribir, ¿se animan a ponerla? Edad de inicio. X más N más S. X más N me parece que menos, ¿no? S. Sí, menos S. Cantidad de pagos. Términos, factores de capitalización. ¿Cuántos? S pagos. S. ¿Cuánto estoy parada de la última prima que estoy contemplando en esta S cuando la estoy evaluando en N más R en realidad? Escriban todo lo que necesitan, ¿eh? Yo no estoy pidiendo que lo hagan de memoria, pero háganlo. R más 1. N más R, yo entiendo que hay que hacer menos N menos 1. ¿Están de acuerdo que es R más 1? Sí. Yo no digo que esta S a mí no me gusta usarlas así, pero lo pongo así a propósito para que vean que hay una suma de capitalizaciones actuariales, de primas contempladas, y están diferidas con respecto al momento en que estoy parada. ¿Qué pasa con el pago cierto que se hizo de 1 peso cuando estaban vivos los que llegaron con vida X más N? ¿Cómo se lleva en esta reserva? ¿Cómo llega? Capitalizado actuarialmente también.
¿qué capitalización actuarial va a aparecer ahí? E a la menos 1 xn. XN, X más N. X más N, punto y coma R. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. ¿Y qué otro pago hay que ahora contemplar? Acá es donde también va a aparecer algo que se puede reescribir de varias maneras. Esta capitalización es re importante que la vean todos, que vean que hay una capitalización actuarial de un pago que ya pasó y que se hizo efectivo a todos los que estaban con vida. Y sin embargo la capitalización, observen, y me quedan todos los pagos que se hicieron a todos los que fallecieron desde el que estoy evaluando la inicial reserva hasta la final reserva. Hay un montón de pasos para llegar a una versión final, pero sí hay dos maneras en las que se puede expresar esa versión final. O considerando los pagos al inicio, como lo hacían en las marchas, o considerando los pagos al final. Si los considero al inicio, es bastante molesto porque van a ser intereses biométricos y no son todos iguales. Si los considero al final, se pueden parecer más a lo que ustedes vienen trabajando como riesgo capitalizado. Si alguien ya lo hizo en forma individual, muchos dijeron yo lo hice en forma individual. ¿Cómo les quedó en forma individual? ¿No sería una A de muerte de X más N más S? Perdón, menos S. ¿Sí? Serían R más S pagos. Es decir, desde cero pongo acá. Cero, punto y coma, sí, perdón. R más S pago. Por E a la menos 1. De X más N menos S. Punto y coma. R más S, supongo, ¿no? R más S, sí. Esto lo chequean, no lo dan por bueno. ¿Qué quiere decir lo chequean? ¿Cómo podemos corroborar esto? Saber que está bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Numéricamente, no estoy diciendo en el aire. ¿Cómo estoy segura que todo esto funcionó? Que no me equivoqué, que no hicimos algo mal, que no nos olvidamos de algo. Yo desarrollaría la sumatoria, o sea, la A la desarrollaría como sumatoria. No desarrollan nada. Numéricamente, ¿cómo lo chequeamos? ¿Cómo sé que esto en los números me cerró? Toman un ejemplo numérico, hacen un ejemplo numérico, se ponen un valor de X, se ponen un valor de N, se ponen un valor de R, se ponen un valor de S, ¿se entiende esto? Se ponen un valor para todo, dicen voy a calcular de un total doble capital para una persona de 40 años, todo. Y dicen, ¿cómo calculo la reserva en N-S? Por el método que quieran, prospectivo, retrospectivo. Calculo la reserva en N más R por el método que quieran, prospectivo, retrospectivo. Numéricamente, van a tener dos reservas. ¿Qué hacen después? Ponen acá el número que les dio una y calculan todo esto por tabla. ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? No es tan difícil, digo. O sea, numéricamente yo sé que esto va a estar bien, si estoy, para estar tranquilo con cualquier caso que hagan, es voy a mis tablas, busco la reserva prospectiva y retrospectiva, tienen que darme todas lo mismo, así que no importa el método que usen. Busco una reserva inicial, busco una reserva final y hago esto, la tabla, todo con tabla, y me tiene que dar lo mismo. Tengo que llegar de la que encontré a la otra.
necesitan que haya 50 años entre S y R, ¿entienden? Pueden poner 2 y 3. Son 5 años en total, capaz que tienen que calcular. No necesitan hacer muchos años. Al revés, hagan pocos para ver que funciona la fórmula. Sí, porque tuvo un accidente y se perdió la cara. Ah, como María. Sí, la del barrio. Alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede apagar. Entonces, ¿alguien que se haya perdido en lo que hicimos, que todavía no entiende alguno de los pasos que planteamos? Todo bien por ahora. Entonces, la idea de recurrencia es un método por el cual nosotros podemos, por alguna razón, o sea, aparece como un nuevo método de cálculo, así como vimos prospectivo y retrospectivo, aparece una posibilidad de calcular a partir de cualquier reserva que tengamos previa, una reserva en un momento futuro. Puede ser inmediata, o sea, puede ser ayer y mañana, o sea, puede ser un año, puede ser un mes, puede ser un periodo, o puede ser, como hicimos recién, una cantidad de años que contemple mucho más que una sola situación. Siempre que tengan que hacer este tipo de cosas y les pidan calcular una reserva, cualquiera, por un método. Ahí lo que me estaban diciendo teórico también lo podrían controlar. Pero ahí, ¿qué tendrías que hacer? BN menos S, o sea, una cosa es un ejemplo numérico. Teóricamente, ¿qué podrían hacer? A ver, alguien me lo estaba diciendo hace un ratito. Reemplazar en BN menos S por algún método, P de XN también lo vas a tener que tener en cuenta, capaz, no sé. Desarrollar y ver si llegan a BN más R por el mismo método. Esto es lo que llamamos control por recurrencia. ¿Eso lo vieron con Alejandra, control por recurrencia? Lo vimos ayer en la práctica. Control por recurrencia es simplemente verificar que esto que hicimos, yo insisto que lo hagan numérico, pero obviamente cuando uno no tiene tiempo físico de hacerlo numérico, puede demostrarlo teóricamente, que partiendo, por ejemplo, si coloco acá el retrospectivo, voy a llegar acá a otro retrospectivo. ¿Sí? O viceversa. Para otra de las cosas que sirven estos métodos que estamos viendo es para muchas veces, y esto tienen que ver con usos más bien teóricos que prácticos, por algunas razones, si ustedes recuerdan, la prima que nosotros estamos siempre trabajando es una prima nivelada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es una prima nivelada? Que si yo asumo, estoy haciendo un dibujo ficticio, no de ningún plan. Si yo asumo que tengo un riesgo que por alguna forma es creciente en un plan, en vez de que el asegurado pague primas por ese riesgo cada vez más altas, le dimos la oportunidad cuando empezó el plan de que pague una prima nivelada. ¿Se acuerdan de todo eso? Esto ya lo vimos, pero le dijimos, mirá, en vez de que pagues primas, ¿cómo las llamábamos a estas primas de riesgo? Naturales. Naturales, ¿sí? O sea, a mí me gusta más prima de riesgo también, pero bueno, supónganse que alguna vez lo vieron como prima naturales. Si yo tuviese acá la prima del primer año, la prima del segundo año, la prima del tercer año, le tuviese que cobrar en cada prima lo que ese riesgo, por eso supongo riesgo creciente, no todos los planes tienen riesgo creciente, porque a veces por el capital asegurado pueden ser decrecientes. Pues supongamos un riesgo creciente, resulta que la prima la nivelamos. Dijimos, mira, vamos a dejarte una prima promedio. Esta prima nivelada es nuestra P de XN. Lo que provocó esta nivelación de la prima es que en realidad, en algunos periodos le cobré más de lo del riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Sobró algo. Otros periodos le cobré más de lo del riesgo. Otros periodos le cobré más de lo del riesgo. Hasta que en un momento, no sé en cuál, empezó a pasar que lo que le estoy cobrando es menos que lo que debería cobrarle, ¿no? Lo que hace un promedio. Entonces, a estos que estoy pintando en amarillo, a estos pequeños
ficticios recuadros que estoy haciendo en amarillo, están representando lo que de alguna manera en algunos momentos sobró y en otros momentos faltó. ¿Sí? Este componente, este tipo de trabajar con primas niveladas, hace que entonces si uno se parara en cada año de cobertura, cada año de primas, está asumiendo primas anuales también, en cada periodo del pago de las primas, en este caso anual, resulta que hay una parte de la prima que se la destiné al riesgo, a cubrir el riesgo del año, y hay una parte de la prima que se la destinó a un ahorro o desahorro, según estemos en el periodo de ahorro o desahorro del año. A ver si se entiende. Si esto lo hiciéramos en una tablita de valores, funcionaría algo así. Diría prima del primero, prima del segundo, prima del tercero, ¿no? Año. Y habría una parte que sería la que vamos a llamar prima de riesgo. Y una parte a la que vamos a llamar prima de ahorro. La suma de la prima de riesgo y la prima de ahorro tiene que dar siempre la prima nivelada. Si al principio, estoy inventando números, da 10, quiere decir, y 100 es la prima nivelada, 90 me sobran. Después supónganse que da 20, 80, 100 me sobran. ¿Qué va a pasar en un momento? Que el riesgo capaz que es 110. Y entonces, ¿cuánto digo de ahorro? Y menos 10 para que me dé 100. No es real, no es plata menos 10, pero es lo que de alguna manera tuve que ir a sacar 10 del ahorro que ya tenía formado para compensar el riesgo que ahora está por arriba de lo que estamos cobrando. ¿Se entiende la idea de este componente? O sea, que lo que decimos es cada prima anual tiene una discriminación que podemos separar en dos partes. Una parte corresponde al riesgo que cubre el año y una parte corresponde al ahorro que cubre el año. ¿Cómo vamos a hacer esto en forma teórica? En forma numérica lo podríamos también hacer, pero todavía no sabemos cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto en forma teórica? Vamos a partir de la misma fórmula de recurrencia que acabamos de hacer. Pero no la que hicimos recién de n-s a n más s, sino suponiendo un año genérico, voy a suponer yo, que va de un 10º año de cobertura. ¿Sí? En este caso voy a asumir que acá está calculada una reserva. Que acá está calculada otra reserva. Y que estamos en el periodo de pagos de primas anuales. ¿Sí? En ese periodo de pago de prima anual, este es el método que ya vieron con Alejandra, o sea, L de X más T menos 1 personas tienen una reserva con T menos 1 primas pagadas, ¿están de acuerdo hasta ahí? A ver si lo vieron igual que Alejandra, por eso digo. Además, esta L de X más T menos 1 personas pagan esta prima. Y esta plata capitalizada al fin del año me tiene que ser suficiente para, vamos a cubrir un riesgo de muerte, o sea, esto también es un supuesto que cubre muerte. Me tiene que alcanzar para pagar a los que fallezcan este año, más para constituir las reservas con los que sobrevivan al final del año, que pagaron ahora una prima más. Si partimos de esta ecuación, nosotros lo que queremos ahora en esta ecuación es despejar la prima. O sea, lo que estoy buscando es descomponer la prima nivelada. Por eso digo que es un concepto más teórico que numérico. A nadie le interesa mucho. El asegurado esto no lo va a ver. El asegurado ni siquiera paga la prima nivelada, como ya vimos, porque paga primas de tarifas. Ni siquiera prima de tarifa paga premios, que todavía no llegamos.
Pero lo que me interesa a nosotros desde el punto de vista teórico es saber si esta prima tiene un componente de ahorro y de riesgo y de qué importe. Entonces, despejemos esta prima. ¿Sí? Despejemos matemáticamente, me refiero, ¿eh? Todo lo que está acompañando a este factor lo vamos a pasar dividiendo. Háganlo, a la para, si yo no tengo que hacer todo el desarrollo. Ustedes váyanlo haciendo. Todo lo que acompaña a la prima va a pasar dividiendo. Así que 1 sobre 1 más I, del lado derecho va a quedar B. Y como L de X más T menos 1 también pasa dividiendo, acá va a quedar Q. Del lado derecho. Más L de X más T dividido L de X más T menos 1 y B. Ahí va a quedar B. Y P. Por la reserva final. Menos la reserva inicial que pasa restando, que estaba sumando. ¿Están de acuerdo con lo que hice? Revisen, por si algo se me pasó. Podríamos hacer muchas cosas acá, matemáticamente, digo algebraicamente, podríamos hacer muchas cosas, pero la que se elige trabajar para que aparezca lo que queremos que aparezca es que esta probabilidad de supervivencia se exprese como probabilidad de fallecimiento. Y a partir de ahí hacemos la descomposición. Todo lo que esté relacionado con esa Q lo vamos a juntar y todo lo que no está relacionado con la Q va a quedar además, aparte. ¿Sí? O sea, fíjense que acá si hacen distributiva, B y B por Q, ojo que está acá también la reserva, ¿no? Va a quedar B por QX más T menos 1, 0, 1. ¿Están de acuerdo que lo podemos expresar como una A de muerte? Un capital diferido de muerte, es un año nada más. Queda multiplicado por este, que es 1, menos esta reserva que estaba al final. Por otra parte, lo que no queda acompañado con esta capital diferido de muerte que se formó, vendría a ser la reserva B por esta reserva final menos esta reserva inicial. Lo que acabo de hacer es separar en dos partes a las que son las que vamos a conocer, una como la parte que compone la prima de riesgo del plan, del año, o sea, es la prima de riesgo de qué prima en este caso, y esta es la prima de ahorro, de qué prima hice yo, no hice, la prima nivelada es la misma, ¿entienden? Es la misma para cualquier año, pero la de riesgo y de ahorro no es la misma para cualquier año, porque ¿de qué está dependiendo? Para darle un valor numérico, ¿qué me falta reemplazar en las primas? La edad. La edad y ¿qué más? Y el plazo. No el plazo, ¿qué más? Más el plazo. ¿De qué depende la prima de riesgo y de ahorro que no depende la prima nivelada? Fíjense, lo estoy marcando. De T. El plazo es el plazo de pago de primas, N.
La edad es la edad de contratación del plan, X. Eso está desde el inicio, se conoce. Para darle un valor numérico a esta prima de riesgo y prima de ahorro, le tengo que dar un valor a T. Si no, ¿qué pongo? A X. Conozco 30 y conozco 15. 30 años contrata, los 15 años de pago de prima. Pero cuando le quiero dar igual un valor, ya sé que es 30, acá tengo que poner un T. Para cada valor de T que tengo, o sea, para cada año de cobertura de vigencia en el que se paga prima, en este caso anual, la prima de riesgo y de ahorro es distinta. Entonces, estas primas de ahorro y de riesgo, ¿para qué año lo hice yo? Si le queremos poner un número de año. Fíjense, entre T-1 y T, ¿qué año de pago de prima es? Esta prima, ¿qué número de prima es? Genérica, ¿eh? T. Décima. ¿Entienden lo que hicimos? O sea, lo que acabo de hacer es prima de riesgo y prima de ahorro para la T-ésima prima. Si ahora yo les digo, calculen la prima de riesgo y de ahorro para la segunda prima, ¿qué le van a tener que poner a T? ¿Qué número? Hagan después el ejemplo numérico para darse cuenta que necesitan los distintos valores de T. Es la tablita que les puse antes. Para cada valor de T van a tener un componente distinto de esa prima nivelada, de cuánto se le destina al riesgo y cuánto se le destina al ahorro. Si observan las fórmulas a las que llegamos genérica, todavía acá no puse ningún plan, o es un plan que cubre muerte al fallecimiento, pero no queda muy claro. Podría ser un total, podría ser un temporario de muerte. Si observan la forma que tomó la prima de riesgo y de ahorro, tiene una forma que se mantiene como criterio. La prima de ahorro, fíjense que lo que hace es destinar el incremento que se le necesita dar a la reserva matemática. Porque ven que lo que hace es una diferencia de reservas. La reserva final, fíjense que es esta, y esta es la reserva inicial. Como ambas reservas no están en el mismo momento del tiempo, obviamente una de ellas está actualizada financieramente para que estén al mismo momento del tiempo. Yo estoy parado, acuérdense que esto está igualado a la prima pura anual, o sea que todo esto está evaluado donde está la prima pura anual. O sea, estoy parada en T-1. Si observan la prima de riesgo está haciendo una multiplicación entre un riesgo de probabilidad de fallecimiento, ese capital diferido de muerte que aparece acá. ¿Por qué está como capital diferido de muerte? Porque está evaluado al inicio del año. Es B por Q. Y lo que estaría como capital asegurado, lo que podríamos llamar lo que está afectando a la probabilidad de fallecimiento, fíjense, a esto se lo conoce como capital a riesgo. Todo esto, lo que multiplica a la A de muerte, se lo conoce como capital a riesgo. ¿1 qué representa acá? ¿Qué es el 1? No se olviden que salió de acá el 1. O sea que 1 es el capital asegurado que yo puse, capital asegurado unitario. Si fuera 100.000, ahí estaría 100.000. Si fuera 1.000.000, ahí estaría 1.000.000. O sea que el capital a riesgo es la diferencia entre el capital asegurado por el cual, por ejemplo en este caso, se contrató la cobertura de muerte, menos la reserva final en este caso. Lo que dice el capital a riesgo es, si la persona asegurada fallece en este año de cobertura, la compañía aseguradora no tiene que depositar 1.000.000 de pesos, supongamos que es 1.000.000 el capital asegurado, o el peso unitario, que es lo mismo.
no tiene que desembolsar físicamente esa plata. ¿Por qué? Porque ya tiene constituida para cada asegurado de ese plan que contrataron una porción de la reserva matemática, una parte del capital asegurado como reserva matemática. Entonces lo que va a hacer la compañía es decir, che, ¿cuánto tengo de reserva matemática? Ahí tenés 0,50. Bueno, yo tengo que ponerle un peso porque la persona falleció, menos 0,50 que tengo constituida la reserva, físicamente de liquidez, por eso se habla de capital a riesgo, el capital que la compañía debería desembolsar en ese año para pagar el siniestro sería la diferencia. Eso se lo conoce como el nombre de capital a riesgo. Veamos qué tanto se entendió esto en términos de si cambiamos el plan. Porque todo esto yo lo hice para un plan, sin aclarar mucho qué plan. Supongamos que les digo, pensemos en un plan concreto. Por ejemplo, plan de término fijo. Te hago una consulta. Sí. Para un plan de vida también se podría plantear algo similar. Para un plan de vida se puede plantear, sí. Lo que pasa que acordate que los planes de vida, ¿qué es lo que pasa con las primas anuales durante los planes de vida? Que en general nosotros no pagamos primas al mismo tiempo que recibimos rentas. Entonces, claro, el periodo en el que vos tengas un plan, el pago de primas generalmente es un periodo diferido. Y en los periodos de diferimiento, ¿qué pasa con el riesgo? Claro, si no tenés otro plan no hay riesgo en todo caso. No hay riesgo. Entonces, en esos casos, todo lo que vas a tener es como un componente casi de prima de ahorro. O sea, estaría mal conceptualmente plantearlo, digamos. No es que está mal, es que no sé si tiene sentido para lo que a uno a veces le puede interesar esto. No, mal no está. De hecho, hay ejercicios sobre esas cosas. No es que esté mal, para nada. Lo que digo es que no tiene mucho sentido tal vez plantearlo porque ya sabes que todo el componente es como este que te puse acá arriba de 110 menos 10. Toda la prima es un ahorro, a eso me refiero. Si lo querés pensar de alguna manera. Como no hay riesgo, toda la prima es un ahorro. Claro. Sí. Por eso no tiene mucho sentido. Claro, yo también te lo preguntaba más que nada porque quizás en el segundo paso, en el segundo renglón, cuando vos descomponés la P en 1 menos Q y después lo juntás con la otra Q, como que no lo llegaba a ver porque como que no tendría la primer Q para juntarlo. O sea, no sabía si... Pero lo podés hacer igual. Ah, ok. Porque te va a quedar menos B por Q, por B por Q. Te va a quedar esta parte. ¿Se entiende? Este capital es 0, porque no hay capital a riesgo. Pero esto sí te va a quedar. Ahí se me borra. Te queda menos. Por eso digo, es como un desahorro. La prima de riesgo te da negativa porque no hay riesgo. Hagamos un término fijo. O algún plan que ya hayan hecho, pero si no, hacemos un término fijo. Para la misma etapa, mismo periodo. X más T menos 1. Décima prima. T, X más T menos 1. X más T. Si L de X más T menos 1 personas, partimos de un término fijo. Con la reserva al inicio. Y la prima. ¿Sí? Hasta ahí son iguales. Capitalizo. ¿Qué tiene el término fijo? El pago de cobertura, ¿cuándo va a ser? A los fallecimientos. Yo tengo que este año hay un riesgo, que es que fallezcan los de X más T menos 1, pero ¿cuándo les paga el término fijo? Al final, en un N teórico. Entonces esto no lo puedo dejar así. ¿Cómo lo tengo que poner?
Esto es como la marcha, lo mismo que hacían en la marcha. ¿Cómo tendría que estar este valor? Por B a la n menos t. Por B a la n menos t. ¿Sí? Más las reservas. ¿Me siguen en lo que hice? Le planteé recurrencia. Recurrencia ya lo pueden hacer para todos los planes. Y ahora, para todos los planes, a partir de recurrencia, pueden plantear prima de riesgo y de ahorro. De vuelta, lo que nosotros queremos es discriminar la prima del término fijo en los conceptos que lo componen. La reserva al inicio, obviamente, va a ser una reserva de término fijo, pero después voy a tener que calcular las reservas. Se supone que ya las tengo calculadas, por eso hago esto. La tasa técnica, la cantidad de fallecidos para el periodo que estoy considerando. La que cambia acá es que el pago de fallecidos, yo sé que en el término fijo se hace al final. El pago de supervivencia no lo tengo que contemplar acá, solo lo tendría que contemplar al final, por eso no es un riesgo en términos, es un pago al final. Si despejan esta prima, ¿cómo les va a quedar? A ver si se animan a hacerlo ustedes y me dicen a qué llegamos. Lo mismo que recién, el B por Q va a quedar casi todo lo mismo, con una pequeña diferencia. Díganme si llegan a otra cosa, ¿eh? Cuando reacomoden los términos, la A de muerte que quiero poner, no siempre va a quedar una A de muerte cerradita, pero por ahora me está quedando una A de muerte. ¿Con qué capital a riesgo me queda ahora? Bn menos t menos bxt1. Ven que ahora queda el capital asegurado, recién se va a pagar al final, entonces está actualizado ese peso desde ahí, menos la reserva. Aunque lo pague al final, el riesgo corresponde a este periodo. Lo mismo que hacíamos en las marchas. Entonces, de vuelta, queda una prima de riesgo, una prima de ahorro. Para el periodo teésimo, o sea, para la teésima prima del término fijo en este caso. Y fíjense, la prima de ahorro quedó igual. ¿Es igual numéricamente o quedó igual en estructura? Porque no se pierdan lo que estamos haciendo. Estas reservas que yo pongo acá son reservas de un plan X, le pongo, X es la cobertura de muerte. Estas reservas que pongo acá, ¿qué reservas responden? Del término fijo, ¿entienden? O sea, no es numéricamente igual en las primas de ahorro de todos los planes, es estructuralmente iguales si quieren. Las primas de ahorro siempre están representando el incremento que le voy a destinar a la reserva matemática. Pensando en incremento como una variación que puede dar negativa. Por eso lo importante acá es que el más vaya siempre. Es una suma de componentes. Que después uno de ellos dé negativo es otro factor. Tiene que ver con esto que hablamos del ahorro, desahorro, riesgo diferido o riesgo inmediato. Pero no porque haya que restar componentes, ¿entiende? Después, eso es una consecuencia del plan que ya esté trabajando. Hagan primas de riesgo y ahorro
numéricamente también tablitas para entender que esto depende de T, o sea que si hago la prima de riesgo del primer año no es igual que si hago la del segundo, no es igual que si hago la del tercero, etcétera. ¿Alguien se perdió en el desarrollo del último, el término fijo? ¿Lo pudieron seguir? Sin dudas. Una característica que tienen las primas de ahorro es que justamente porque hacen esto de incrementar este pedacito de la reserva, es que se puede demostrar que la suma de las primas de ahorro con sus intereses acumulados al fin de un año cualquiera me va a dar lo mismo que la reserva de ese año. Ahora lo repito, ¿eh? Se puede demostrar y se puede verificar numéricamente. Perdonen la letra, pero acá ya no puedo. Se puede demostrar que, lo voy a decir en forma genérica, pero para que ustedes ahora lo prueban, que la suma de esas primas de ahorro con intereses a la tasa técnica siempre, ¿no? Acumulados, al fin de cualquier año que yo me pare, me da lo mismo que la reserva matemática de ese año. O sea que encontré otra fórmula de cálculo. O sea, encontré otro camino por el cual puedo llegar a la reserva matemática de un plan. Lo voy a hacer un poco básico para que lo sigan en el razonamiento. Imagínense que tengo primas, ¿no? Pagaderas. Prima en T-1, prima en T, pagaderas. Elijo un año cualquiera. Y hago la suma de las primas de ahorro, no de las primas, ¿entienden? O sea, cada prima, imagínense, la separé. En una parte de riesgo, una parte de ahorro. Como cuando hago esto, la prima de ahorro del primer año no va a ser igual que la prima de ahorro del segundo, es que ahora tengo que identificar. Vieron que cuando son niveladas yo pongo prima de ahorro, prima nivelada. Ahora tendría que identificar prima del año 1. Esta tiene una parte de prima del año 2, esta de la 3 y así. ¿Sí? Supónganse que las primas se pagan por n años, que t es menor a n. Entonces lo que estamos diciendo es que cada uno de esos pedacitos de ahorro, supongamos, descompuse todas las primas de ahorro. Obviamente que no es un método muy amigable si lo están pensando conmigo. Llevándolas financieramente cada uno de estos pedacitos hasta acá, llevándolo financieramente cada uno de los pedacitos hasta ahí, me tiene que dar toda esta suma, me tiene que dar la reserva a este momento. O sea, BXT1. ¿Se entiende la idea? La suma de las primas de ahorro capitalizadas para la tasa técnica da las mismas, y esto verifíquenlo. Yo sé que es medio tedioso este ejemplo numérico de hacer, pero verifíquenlo. Estamos diciendo que tengo que sumar primas de ahorro, y las primas de ahorro, como tienen una estructura, que la acabo de estudiar, voy a usar esa estructura. O sea, todas esas primas son estas. Ahora le voy a cambiar el T porque voy a llegar a T, así que le voy a poner, qué sé yo, S. Esta es la estructura de prima de ahorro que hicimos recién. Desde la primera hasta la número T.
cada una de estas la quiero capitalizar a la tasa técnica desde donde estoy, desde donde se percibió. O sea, la primera la voy a tener que capitalizar T periodos. La segunda, T-1, ¿lo ven? La tercera, T-2, hasta la última, que es un periodo. A ver si cierra, T-S+1, ¿cierra? A ver si están de acuerdo con lo que puse. La suma de las primas de ahorro, esto que acabo de escribir acá es la prima de ahorro. B por B, primas de ahorro, S. Paula, tengo una consulta que me da duda. Pues la última prima de ahorro, la que está parada en T, también la tenés en cuenta. Esta no. Ah, listo, perfecto. Gracias. No, porque la reserva, cuando yo calculo una reserva acá, ¿sí? Está diciendo que la reserva se contrató a la edad X y que contiene ¿cuántas primas estoy poniendo yo? T. ¿Esas qué primas son? La 1, la 2, la 3, la T. Perfecto, gracias. Las reservas, siempre acuérdense, son al fin de los periodos. Las primas se pagan al inicio de los periodos. Esta prima que taché recién no la contemplo porque ¿qué número de prima sería? La T+1. T+1. Paula, Si usted, sí. ahí, para saber si entendí bien, el último sumando esa sumatoria, S sería igual a T, ¿no? El último sumando esta sumatoria S sería, claro, el último es este. Entre T-1 y T, ¿eso me está preguntando? No sé. Sí, entonces ahí el 1 más sí te quedaría a la 1. Ok, ahí va. ¿No? Porque es la última prima de ahorro hasta acá. Claro, sí, ahí está, perfecto. Si ustedes desarrollan esta sumatoria que tenemos acá, desarrollarla, yo no la voy a hacer, pero pongan 1, reemplacen, lo que van a empezar a ver es que lo que se empieza a pasar es que se compensan. Porque como el inicial es la reserva, como esta se hace con la reserva inicial menos la final, esta también hay una reserva que siempre se repite y se van compensando, se van cruzando. Y en un momento solo va a quedar un término del final y un término del inicio. Lo que pasa es que si ustedes piensan al inicio, ¿cuánto vale la reserva inicial? Si yo escribo BX 0, 1, ¿cuánto vale? Que no tiene sentido el 0, 1, pero igual, no importa. 0 porque no ingresó ninguna prima. No hay ninguna prima. Entonces, todo este cálculo a ustedes les tiene que terminar quedando BXT1. Eso verifíquenlo después. ¿Sí? Se anulan todos los términos, menos el anteúltimo. Ni siquiera es el último, no sé, como quieran verlo en el orden. Es decir, que si matemáticamente esto no es muy amigable, insisto, imagínense tomar todas las primas, separarlas en la parte de ahorro y recién, pero lo que quiero que vean es que si uno tuviese una especie de caja de plata, lo que está haciendo cuando constituye una reserva matemática es cobrar la prima, guardar la plata del riesgo, o sea, usar la plata del riesgo, en realidad no es guardarla, usar la plata de riesgo. Che, ¿cuánto necesito de riesgo este año? 10. Dame los 10 que los voy a usar y 90 dejalos guardados. Al año siguiente cobra otra prima, guarda lo que necesita riesgo, lo deja. Esa plata que vos dejás capitalizándose a la tasa técnica en una cuenta, es lo que estás guardando como reserva matemática. O sea, lo interesante de ver esto no es tanta la utilidad práctica, sino entender el concepto de la reserva matemática que hay detrás. Por más que hagas después prospectivo, retrospectivo, recurrencia, encaje el pasado, lo que hagas con reserva matemática, lo que estás haciendo es haciendo esto. Es juntando la plata
de la parte de ahorro que te sobra de cada prima y dejándola en una cuenta que capitaliza la tasa técnica para que te alcance a pagar los futuros siniestros. Es como que ver esto permitiría o tendría que provocarles a ustedes y a todos entender que lo que estamos metiendo dentro de la reserva es ese ahorro. Es la diferencia en definitiva entre los compromisos futuros y lo que hoy tenemos de alguna forma. ¿Sí? Lo que nos está quedando guardado para usar en futuros pagos, eso es lo que digo, en futuros compromisos. Y también háganlo con algún ejemplo sencillo para ver que esto funciona. No es práctico, insisto, en la utilidad práctica, pero es interesante siempre estar atento a este concepto que está detrás. Estaba con mi listita de qué temas nos quedaban. ¿Estamos hasta acá, más o menos? ¿Quieren hacer este desarrollo para ver qué les cierra? Yo no lo hago acá para que no ocupar media pizarra. Sí, se entiende. Falta practicarlo, pero... Bueno. Practíquenlo, porque esto ayuda un montón verlo en números. Siempre les digo eso, pero es porque ayuda en serio. ¿Con qué otros problemas se encuentran cuando empiezan a calcular reservas? Si ya lo están haciendo con distintos casos, no sé si lo estuvieron haciendo, ¿qué otros problemas pueden aparecer cuando uno está calculando reservas? A ver si a alguien ya le pasó, antes que lo digamos solo en forma teórica. Sean prospectivas, retrospectivas, si empezaron a hacer recurrencia. ¿Qué es lo que pasa cuando nos pidan calcular, o que ya nos ha pasado con saldos de marcha también, calcular reservas en periodos intermedios? Disculpa, Paula. Sí. ¿La cuota de ahorro esa en algún momento va a tener que empezar a dar negativo o no? Probablemente, sí. A ver. Pero es justamente parte de que la vas agotando, claro. De hecho, la reserva final, ¿cuánto te tendría que dar? No, claro, pero yo digo cuando, no sé, cuando eso es T-1. Imagínate en el sumando que es T-1. ¿Todo eso va a dar negativo o no? A ver, lo que te puede pasar, lo que te decía yo antes, volvé arriba a un cuadrito que hice. No sé si en T-1 da negativo o positivo, eso depende del plan. Lo que puede pasar es que vos, si estás calculando reservas, imagínate en este dibujito, a este periodo, en realidad la reserva nunca da negativa. Las reservas nunca dan negativas. No, yo no digo la reserva, digo claro. La cuota de ahorro. Claro, pero eso ni lo vas a observar, porque vos vas a calcular como todo este pedacito llevado acá, todo este pedacito llevado acá, todo este pedacito, todo este pedacito. Si estás acá, todos estos pedacitos dieron positivo. Ahora supongamos que estás acá. Todos estos pedacitos los llevaste hasta acá. Pero ¿qué pasó con estos? Estos dieron todo negativo, ¿ves? Sí. Y lo bueno, llevas acá y en realidad lo que hace es sacar plata de ese montante, más que poner. Si querés, en vez de llamarlo incremento, llamarlo variación de la reserva. Okay. Las variaciones pueden ser positivas o negativas, claro. Si vos ahora estás en la etapa de desahorro, la llamamos, esta es una etapa de desahorro, porque en realidad estoy usando el ahorro que ya hice de las reservas, porque acá cobraba más y acá cobro menos, ¿ves? Entonces no me alcanza para pagar el riesgo del año. Entonces lo que tengo que hacer es sacar plata de la reserva para pagar el riesgo del año, ¿no? Ni siquiera para pagar siniestros. Entonces ese costo del riesgo del año hace que en realidad la reserva empiece a bajar ahí, no a subir. La variación de reservas es negativa, la reserva sigue dando positiva. Sí, es como cuando uno tiene una caja de una cuenta y dice, che, primero pongo plata, cobro. Che, un día empiezo a sacar. Sacá hasta que se te agotó. La reserva final de cualquier plan, ¿cuánto les tiene que dar?
cuando terminan todo el plan? 0. 0. Entonces en algún momento sacaste todo y te quedó en 0. ¿Sí? Pensemos qué vamos a hacer cuando tengamos reservas, calcular reservas en periodos fraccionarios, en periodos intermedios a los... Nosotros estamos asumiendo que las reservas son anuales, acuérdense. Entonces yo digo, tengo los 2 terminales anuales. Tengo mis reservas en cada uno de estos periodos. Y en realidad lo que queremos es pararnos en un periodo intermedio de estos 2 años. O sea, necesito calcular la reserva, eso es lo que está pasando, en un periodo intermedio. Supongamos H. ¿Sí? Ustedes ya lo hicieron esto, aunque no se acuerdan. H en realidad está, si lo quieren pensar en algún punto, entre 0 y 1, ¿no? Que H tiene que ser el periodo entre este año y este año, este periodo. O sea, que H tiene que ser un número entre 0 y 1. Y a T lo estoy asumiendo como un entero. Nosotros ya hicimos esto con los saldos de marcha, de alguna forma. Lo que ahora estamos pensando es, bueno, ¿cómo yo le puedo dar un valor a la reserva si la necesito calcular en un periodo intermedio entre terminales anuales, lo llamamos, reservas terminales anuales? ¿Sí? Siempre las reservas terminales para nosotros son anuales. Entonces vamos a ver que podríamos hacer esto bajo 2 métodos. Un método al que vamos a llamar exacto y un método al que vamos a llamar aproximado. Vamos a llamar, porque no necesariamente uno sea exacto y el otro sea aproximado, pero así le vamos a denotar. Cuando decimos que hacemos una expresión exacta de la reserva, sería, por ejemplo, poder determinar casi exactamente cuánto pasó, imagínense, en este periodo H. ¿No? Un CSH, la fracción que pasó. Entonces, la única manera que hasta ahora con lo que vimos conocemos para hacer eso es la misma que ustedes hacían en los saldos de marcha en la primera parte. ¿Cómo lo hacían? Si no sabían qué hacer para llegar a la mitad del periodo, por ejemplo. ¿Qué hacían ustedes en general? En realidad, lo que vamos a hacer es recurrencia. Lo mismo que acabamos de hacer hoy 3 veces ya. Lo vamos a seguir usando lo mismo. O sea, lo que vamos a plantear es por recurrencia cómo llego desde acá hasta acá, solo considerando ese periodo H. El problema que vamos a tener cuando querramos darle un valor numérico es que en algunos de los términos que nos aparezcan vamos a tener que ver qué supuesto le damos. Entonces, asumamos de vuelta, siempre estos son supuestos generales para poder hacer algo. Asumamos de vuelta que las primas son niveladas y que lo que paga la cobertura que estamos considerando es riesgo de muerte. ¿Sí? Todo esto lo digo así genérico para que se entienda lo que vamos a hacer. El mismo ejemplo que venimos arrastrando desde el inicio de hoy. Entonces, ¿cómo haríamos por recurrencia? Piensen que queremos llegar acá, ¿eh? No se preocupen tanto por el nombre de esta. Vamos a llamarlo T-1 más H. ¿Entienden? Como hicimos hoy con N más R. No importa el nombre que le doy a esa reserva. Después, si quieren, le ponemos una expresión. Pero a mí me interesa por recurrencia cómo llegamos a esa reserva. Si se animan en forma individual, lo hacemos directo individual. Y si necesitan pasar por lo colectivo, lo hacemos por lo colectivo. A mí me gusta más siempre que todavía partan de esta idea colectiva de vuelta.
L de X más T menos 1 personas, tiene constituida una reserva más una prima que pagan en ese momento del tiempo. Lo que pasa que ahora, ¿cuánto tiempo debería capitalizar la plata? Si yo quiero llegar a un punto intermedio. H. Solo H. Y cuando llegue ahí, ¿para qué me debería alcanzar la plata? No se olviden que H es un periodo entre 0 y 1, ¿sí? O sea, es una fracción del año. L de X más T menos 1 más H personas, constituir. Si le quieren poner ahora una nomenclatura, pónganle X y ahora pagó T primas, ¿están de acuerdo? Porque pagó esta ahora. Y está parado H periodos de la última prima que pagó. Esto es lo mismo que B T menos 1 más H. Le tiene que alcanzar para constituir esa reserva y para qué más. Porque hay algo más que pasa en ese periodo. H. El riesgo va los que mueren. Tengo que de alguna manera contemplar que dentro de este periodo hay algún riesgo que corrió. ¿Qué riesgo? ¿Cómo lo escribirían ese riesgo? ¿Cómo se animarían a escribirlo? Son los que fallecen entre X más T menos 1 y H. ¿Y lo dejarían así o lo pondrían algo más? B a la T, no. B, estoy de acuerdo, a la A. 1 menos H. 1 menos H. Porque el riesgo yo asumí que se pagaba al final del año. Pasó este periodo de fallecidos, pero yo asumo que se paga acá. Como todo esto lo estoy evaluando en T menos 1 más H, donde te puse el puntito naranja, lo tengo que traer 1 menos H. O sea, lo estás trayendo, perdón, lo estás trayendo a T menos 1. Acá. Ah, ok. Ah, claro. ¿Sí? O sea, sí. Pensá que acá hay H, entonces acá hay 1 menos H, ¿no? Sí. Perfecto. Igual, yo hago todo esto para que vean que siempre se llega, desde el punto, el que lo pensó en forma individual tiene que llegar a lo mismo. Lo que quiero despejar ahora, siempre miremos lo que quiero despejar ahora, es lo que marqué en naranja, ¿están todos de acuerdo? O sea, lo que quiero despejar ahora es la reserva. De vuelta, igual que recurrencia. O sea que lo que queremos ahora es darle un valor numérico a esa reserva en ese periodo intermedio. Así que, haciendo todos los despejes convenientes, ¿cómo nos quedaría finalmente? Pasan restando el riesgo de muerte, dividiendo L de X más T menos 1 más H. O sea, toda la expresión siempre la misma, ¿no? De vuelta a lo que va a aparecer que es que tanto la reserva inicial, perdón que ahí me falta un menos 1, más la prima quedan capitalizadas ahora ¿cómo? En forma, una vez que pase dividiendo los sobrevivientes y todo el conjunto colectivo. Incluso puedo poner adentro también el riesgo de muerte, que conviene, menos el riesgo de muerte. No sé si conviene el riesgo de muerte, estoy pensando si me quedó B, ¿no? Me va a quedar partido, no voy a poder poner A. Háganlo, ustedes, no se queden con lo que yo hago nada más. Me quedó la reserva al inicio, más la prima, menos
El riesgo de muerte a mí me quedó así, ustedes revísenlo. Todo capitalizado, actuarialmente debería quedar Tx más T menos 1H. A ver si están de acuerdo con esa expresión. Si despejé correctamente. Perdón, pregunta, estoy medio lento. Acá partiste dividiendo todo por L de X más T menos 1 más H, ¿no? Fui haciendo claro, en realidad esto pasó restando primero y esto después dividiendo a todos. Primero esto que estaba sumando lo pasé restando. Sí. Y después dividí todo por L de X. Metí todo junto. Podría haberlo hecho separado, ¿eh? Claro. Igual revisen, ¿eh? Si llegué bien. A mí me da lo mismo. Entonces, esta fórmula es la que conoceríamos como una fórmula de recurrencia que estamos usando para calcular en forma exacta una reserva en un periodo fraccionario. El problema es que cuando yo le quiera dar un valor numérico a esto, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Esta es la reserva al inicio, la saco del plan que esté usando. Esta es la prima del plan que esté usando, sale del plan. ¿Qué problema tengo cuando quiera darle valor a esto? Voy a tener que aplicar algún supuesto. Algún supuesto voy a tener que ponerlo. ¿Ven eso todos? Sin supuesto, acá no hay valor numérico. Un supuesto fraccionario, porque justamente lo que nos pasa siempre. El problema está que la B no tengo problema. 1 más y a la H no voy a tener problema en darle un número. Pero lo que no voy a poder darle un número es al stock de fallecidos que ocurrieron en el periodo fraccionario o al stock de sobrevivientes que está en el periodo fraccionario. O sea, para que no pierdan de vista lo mismo que venían estudiando fraccionario. El problema está acá y acá. Todo lo demás tiene número. Si eso lo pudiese resolver con otro método, lo resolvería con otro método. Hoy conocemos un supuesto fraccionario, DUE o DUF. Después intenten hacer los supuestos en estos tipos de coberturas, inténtenlo, obviamente elijan DUE o DUF, y a los dos no pueden hacer uno y uno, ¿no? Obvio. Y van a ver que siempre es mucho más fácil DUF, pero háganlo ustedes con un supuesto. Siempre es mucho más fácil llegar por DUF a esto. Entonces, en forma exacta no es otra cosa que aplicar recurrencia, pero por eso a veces la exacta, nosotros le decimos entre comillas exacta, porque es exacta pero necesita supuesto. O sea que tampoco fue tan exacta. Paula, sí. Vos ahí asumís que tenés prima anual, ¿no? Prima anual, asumí que el riesgo de muerte se paga al final del año. O sea, si vos tenés una prima que se paga pero antes de H, o sea, fraccionaria. No vamos a verlo todavía. Ya llegará el momento que veremos prima fraccionaria. Pero ahora no lo vamos a ver porque si no ya no se va a entender ni lo básico. Como les digo siempre, hay que ir paso a paso. Primero hay que entenderlo con primas anuales. Después vemos con primas fraccionarias. Ok. Pero sí, ya va a llegar. Digo, y de hecho en la guía tienen ejercicios con primas fraccionarias. ¿Cómo vamos a hacer en forma aproximada? Si esta era la exacta, es porque hay otra a la que llamamos aproximada. Bueno, ¿a qué es la otra que llamamos aproximada? Es simplemente una interpolación lineal entre las terminales anuales. La interpolación lineal, ¿todos saben lo que es una interpolación lineal? Es que considerar que lo que pasó entre X más T menos 1 y H es proporcional a lo que va a pasar entre X más T menos 1 más H y X más T. Cuando hacemos una interpolación lineal entre ambas partes, esto después háganlo ustedes como quieran llegar, esta misma reserva, la misma que yo quería calcular,
termina siendo como una especie de proporción de cada parte. ¿Sí? O sea, voy a decir, che, la reserva inicial que estoy poniendo, le voy a dar una porción y a la reserva final, esperen que me falta la prima inicial también. A los ingresos, si quieren ponerle, para hablar de reserva y de primas. No, esperen, que lo voy a pensar distinto, así se los doy de una manera que les sirva para los casos que vienen después. Lo que me preguntaban recién ustedes, justamente. Dejemos la prima aparte. Primero hagamos las reservas. Por 1 menos H más la reserva final por H. El problema de esta fórmula es una interpolación lineal entre ambas terminales, si quieren llamarlas. La reserva inicial la estoy multiplicando por la proporción de tiempo que todavía no corrió, es este, el 1 menos H, y la reserva final la estoy poco... Es como si uno trasladara, si uno quisiera pensarlo en un eje, como si uno separara ahora en un eje imaginario que abarca otra reserva anual, ¿ven? Como si uno quisiera calcular otra reserva anual, y dice, che, la reserva terminal que estoy calculando está considerando que vas de acá a otro año. Entonces, digo, de este año, de la inicial, me quedan 1 menos H periodos y un pedacito de H de la final de acá. Con eso construyo como si corriera el eje, imaginariamente. Igual lo que estamos haciendo matemáticamente es una interpolación lineal. El problema es que esto no es suficiente si hubo pagos de primas, como lo que ya hubo acá. Y a pesar de que la prima anual se cobró por todo el periodo, ya se cobró, ¿ven? Fíjense que en el anterior yo la apliqué completa. En esta aproximación, justamente como es una estimación, lo que dice es, che, esta prima solo ponela para que estos 12 que sean equivalentes o puedan reflejar ese importe de dinero que yo tengo guardado, dice, solo ponele la prima por el tiempo que te falta consumir de esa prima. O sea, si vos la prima la cobraste por todo el año y ya le consumiste H periodos, entonces ponderala por el tiempo que te falta consumir. Es como estimar a lo bruto, por eso es proporcional lo que estamos haciendo. Che, tenía 100, pero ya pasaron un medio. Bueno, deja un medio, es un medio. Si fuera un cuarto, sería, ya pasó un cuarto, entonces deja 3 cuartos. Ya pasó, ¿entienden? 3 cuartos, entonces deja un cuarto. De la prima anual, completamente. Obviamente que A y B van a dar lo mismo numéricamente. No. No, son distintas estimaciones. Insisto, de vuelta, pruébenlo numéricamente con un montón de ejemplos y van a ver que no dan lo mismo numéricamente. Son estimaciones, por eso, métodos para estimar un saldo intermedio en un periodo anual. Las reservas anuales siempre se calculan. De hecho, cuando lleguen más al final de la materia y ustedes vean un plan como una nota técnica, en el momento de contratación, uno ya dice, las reservas de este plan van a ser todas estas. O sea, vos ya las reservas de un plan las haces desde el día 0. Lo que no vas a saber es cuándo va a ser necesario calcular un momento intermedio por la razón que sea. Ya vamos a también ir conociendo las razones. Entonces, lo que hacemos acá es conocer 2 métodos que nos permiten calcular la misma reserva, la misma, pero estas 2 son distintas. Numéricamente, son distintas estimaciones. A veces vamos en forma exacta, a veces vamos en forma aproximada, depende de lo que nos conviene, la información, lo que sea.
Primero, por eso decía, entendámoslo así, con primas anuales, con riesgo al final del año de fallecimiento, etc. Ahora, si quieren, levantamos eso y vemos qué pasa cuando las primas dejan de ser anuales. Pero vamos a ver primero si se entendió esto. Yo digo de que estas cosas, o sea, cuando uno llega a esta parte de la materia, en realidad le está dando nombres a cosas que ya hacían. Porque ustedes ya hacían esto en los saldos. Ya les había pasado de calcular un saldo en 1 más 1/2. 3 meses después de alguna situación. Y algo hicieron intuitivamente con lo que tenían en la primera parte. Lo que estamos ahora es dándole como una estructura más formal a lo que ya sabían hacer. ¿Sí? Hasta acá, entonces. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que me preguntaba recién. ¿Qué pasa ahora si esas primas no son anuales? ¿Qué pasa si las primas son fraccionarias también? Lo podemos hacer genérico, que me parece que puede ser medio, supongamos, voy a hacer yo un ejemplo. El genérico, digo, son puras fórmulas que no dicen nada. Supongamos que las primas son trimestrales. Pero vamos a mantener el pago al fin del año de fallecimiento, ¿sí? De muerte. Entonces imagínense que además de la reserva inicial, no voy a escribir todo de vuelta para no hacer, del pago de muerte y demás, las primas ahora al inicio no se pagó prima, se pagó prima sobre 4. Y ese T menos 1 más H hay que ver dónde está parado. ¿Qué quiere decir dónde está parado? Puede coincidir, piensen en esto, puede coincidir con un momento de pago de primas o no. ¿Sí? Vamos a suponer que coincide, pero podría no coincidir. ¿Me siguen? Supongamos que coincide con un momento de pago de primas. O sea que H ahora tiene un número para mí. ¿Qué H es ahora? Ya no lo voy a dejar genérico. ¿Cuánto vale H si coincidió con esta prima, la tercer prima trimestral de ese año? 1/2. 1/2, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? Acá estaba prima, esta se paga en 1/4, 2/4, 3/4. Entonces, ¿qué cambia en mi método A y qué cambia en mi método B? Díganme ustedes. ¿Qué cambiaría en el método A? Y que no lo voy a hacer paso a paso, lo voy a hacer ya al final, ¿sí? O sea, ahora quiero calcular la reserva. En definitiva, me queda T menos 1/2, ¿no? Pero lo voy a poner con toda la estructura que está ahí para que... T primas, tampoco le voy a poner fórmula porque con fraccionarias se marean. Voy a ponerlo directamente con subíndice. La reserva es en T menos 1 más 1/2. Tengo la reserva al inicio. Si lo hacen en forma exacta, ¿eh? ¿Cuántas primas tengo que considerar si lo hago en forma exacta? A partir del inicio quiero llegar a T menos 1 más 1/2. O sea, hay 2 primas que tenés que sumar, ¿no? Entonces, esas primas las tengo que considerar. Hay una prima que se pagó junto con esta reserva, o sea que estas dos, si quieren, capitalizan iguales, me refiero, ¿no? Sí. E a la menos 1, X más T menos 1, 1/2. Estaban las dos acá. Pero después hay una prima más. Estoy haciendo todo separado a propósito, ¿eh? Después lo pueden juntar ustedes. Y hay una prima más que capitaliza desde dónde hasta dónde.
X más T menos un medio. X más T menos 1 más un cuarto le voy a poner yo. ¿Pero por qué un medio si solo es este pedacito? No, un cuarto. Un cuarto, ahí está, un cuarto. ¿Y todavía tengo que agregar una prima más o ahí estoy bien? Reservas al final, así que la prima que paga este día no la considero, ¿entienden? Esta no va. Coincidió que estoy parada acá, pero yo estoy acá al fin de un trimestre y esto empieza el trimestre que viene. ¿Qué más tenemos que considerar por recurrencia? Ven que acá sí ya lo estoy haciendo directo. Si el que necesita, porque no me está siguiendo, tiene que empezar a hacerlo colectivo y todo lo que hicimos antes. Yo ya lo estoy haciendo directo porque asumí que ya hoy, después de que hicimos varios, ya uno entiende el mecanismo. Para mí hay que restar el riesgo también. Obvio, siempre. El riesgo les dije que seguía siendo igual, así que sigue siendo igual que antes. Nada más que ahora tengo un H. H vale un medio, ¿entienden? Antes era H. Y esto se sigue pagando al fin del año. Va desde X más T menos 1, un medio. Esto yo puse B porque me es más cómodo pensar al inicio el riesgo. Lo pueden pensar de otra manera. El riesgo que quiero contemplar es el que pasa acá. Es exactamente el mismo que contemplé antes, no cambió en nada. ¿Cómo tendría que haber hecho por la segunda estimación? ¿Cuánto? Piensen solo en reservas, ¿Cuánto le tengo que poner a la reserva inicial y cuánto a la reserva final? Como acá ahora H vale un medio, resulta que quedó un medio y un medio, ¿lo ven? H y 1 menos H valen lo mismo. Ahora hay que agregar cuánto no consumí de la prima. El problema es de qué prima. ¿Qué prima no consumí? Piensen en eso. Yo creo que consumiste las dos. Exacto. Todo lo que estaba acá previo al momento de esto, yo ya lo consumí todo porque la reserva inicial ya la puse. Esta prima que cobramos al inicio se consumió al terminar el primer trimestre. Esta prima que estaba al inicio se consumió al terminar el segundo trimestre. Como estoy parado justo en el momento en que se consume, se va a pagar la próxima, no hay nada que agregar acá, ¿entienden? Acá la estimación no necesita la prima, porque no hay nada por consumir de ninguna prima cobrada. Hay un ejercicio que tienen en la guía que llamamos larga, vieja, no sé cómo la llamen ustedes. Hay un ejercicio que tienen exactamente, sigue este mecanismo. O sea, yo empecé, supongamos, primas trimestrales, pago al fin del fallecimiento. Bueno, el ejercicio empieza, supongan primas semestrales, ahora pagan al fin del semestre. Pagos trimestrales, pagan al fin del semestre. Va subiendo ese riesgo. Hagan ese ejercicio, no se pongan a hacer otros. Hagan ese ejercicio y vemos qué dudas surgen con eso, ¿sí? Si sale planteando ahora seguir levantando supuestos como los que levanté yo recién, ¿sí? Seguir avanzando en esta línea, por eso digo que es un ejercicio que está en la guía vieja, larga o como la quieran llamar, que va planteando primas de riesgo y ahorro, reservas calculadas en forma fraccionaria exacta y aproximada a medida que vamos levantando estos supuestos. ¿Qué pasa si ahora el pago es al fin del semestre? ¿Qué pasa si ahora las primas también son? Entonces, y vayan viendo qué es lo que va pasando con... Lo ideal sería que hagan un ejemplo numérico, porque así ustedes verían las diferencias numéricas de esas dos, exacta y aproximada. Y eso se los dejo de tarea, para que te puedan ir respondiendo estas dudas que tienen de cómo va a ir cambiando esto cuando tengan otros casos. Paula. Sí. Una consulta, pero en cuanto a anotación.
Vos acá la B, la reserva, la expresás así como con el subíndice. ¿Hay alguna forma de expresarla así como hacíamos antes y cómo quedaría? No, cuando hay prima fraccionaria, no. Ok, perfecto. No tenemos nomenclatura, por eso. Exprésenla de forma que les sea fácil a ustedes y al que lee entenderla. Cuando no aclaramos mucho y ponemos dónde estamos, ya sabemos dónde nos paramos. Si quieren expresar de otra manera, exprésenlo, pero que quede claro lo que contiene, cuántas primas trimestrales, etcétera. Perfecto. O sea, podríamos poner, por ejemplo, con las primas trimestrales y poner cuánto de fraccionamiento, o sea, va a ser fraccionamiento porque obviamente... Sí, yo a veces lo hago también. Depende a veces el tiempo que tengo para hacer las cosas, le doy eso, no. Depende el tiempo. A veces cuando estás más apurado decís, bueno, expreso donde quiero pararme y listo. Pero sí, lo podés hacer también. Perfecto, gracias. Hoy me tengo que ir antes, ahora, tendría que terminar la clase, así que si quedó alguna duda, los invito al que quiera mañana conectarse unos minutos al inicio de la clase o al final de la clase, como digo yo siempre de la del viernes, a preguntarme las 3, 4 dudas. Mañana sí voy a tener más tiempo, digo, a la salida y voy a darle el mismo tema, así que si pasa eso, me avisan. Y después vayan leyendo, eso lo voy a subir igual al foro, pues nos vamos a olvidar, si no, ir leyendo de la ley de seguros un par de artículos donde aparecen conceptos que vamos a leer, pero lo voy a subir al campus eso, para que lo sepan todos y no quede en el aire. Buenísimo. Bueno, perdonen que me